Hola jóvenes, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión del 18 de octubre del 2021. Hoy vamos a seguir platicando sobre el análisis SEPTA, pero antes de iniciar vamos a tomar la asistencia del día. Antes de tomar la asistencia, les voy a pedir al equipo que sigue, que es el equipo número 3, si no me equivoco, que vaya preparando su presentación por ahí. Al principio voy a estar comentando yo y ya después les voy a dar la palabra, pero tengan preparada su presentación para compartir de manera rápida. Bien, toma asistencia primero. Atentos, por favor. Aguilar. Aranda. Presente. Bernal. Bocanegra. Tú. Presente. Castañeda. Presente. Cortinas. Presente. Cuevas. Presente. De los Reyes. Presente. Galarza. Presente. Garza. Presente. González. Presente. Gutiérrez Baldazo. Presente. Gutiérrez Valderas. Presente, profe. Jiménez. Presente, profe. Limón. Presente, profe. Martínez. Presente, profe. Morales. Presente. Metro. Presente. Ramos. Profe, mi compañera no se va a presentar a la clase porque tuvo problemas con el internet en su sector y pues no tiene internet. Ok, gracias. Santillán. Sustaita. Presente, profe. Trejo. Presente. Valle. Zúñiga. Presente, profe. Gracias. Faltaba Bernal. Y Bocanegra. Presente. Y Ramos me dijeron que no se iba a conectar. ¿Llegó por ahí Bernal? Sí, profe, presente, una disculpa, es que estaba entendiendo la última clase. Ok. Bien, ahora sí, vamos a iniciar. Vamos a recordar en primera instancia qué fue lo que vimos durante la última clase, durante las últimas clases de la semana pasada. Recordarán que dentro de los distintos mecanismos que tenemos para poder realizar una auditoría externa, es decir, para encontrar oportunidades y amenazas, se encuentra el análisis SEPTA. Esta es una de las principales, por no decir que la principal. El análisis SEPTA se compone de un acrónimo, eso es lo que es SEPTA, un acrónimo, que incluye 5 categorías distintas de factores que podrían llegar a impactarnos. Factores sociales, económicos, políticos, tecnológicos y ambientales que eventualmente podrían llegar a afectar de manera negativa o impactar de manera positiva a nuestra empresa. Si es una oportunidad, se trata de un aspecto positivo que podríamos aprovechar. Si se trata de una amenaza, significa que es un factor negativo, algo malo que le podría pasar a la empresa. Tenemos, como les decía, estos 5 grupos de factores. Los sociales, en primera instancia, que tienen que ver con elementos del mercado en el cual nos encontramos. Lo decía el equipo hace algunas clases, el equipo número 2, tiene que ver con aspectos de la propia sociedad, es decir, cultura, hábitos, valores y demás. Pero también tiene que ver con aspectos demográficos o aspectos estadísticos de la misma sociedad. Es decir, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, por ejemplo. Podemos incluir ahí también los grupos generacionales que principalmente se ubican en ese momento de la vida, etcétera. Tenemos también los factores económicos, que los vimos también hace algunos días y tienen que ver con todas aquellas partes o variables, mejor dicho, que tienen que ver con la micro y macroeconomía.
respecto a la oferta y demanda, respecto a tasas de interés, tasas de cambio, inflación y cualquier otro aspecto de esta índole. Por ahí también en la última sesión se comentaron algunos aspectos ambientales que tienen que ver con temas básicamente relacionados con el cuidado del medio ambiente, pero también con el uso de recursos renovables y no renovables, aspectos que tienen que ver con el clima como tal y cómo este está afectando directamente a algunas empresas, así como algunas políticas, normativas, procesos específicos relacionados con el manejo de los recursos o de los desechos. Todo eso involucra el aspecto ambiental. Durante esta semana terminaremos de ver aspectos políticos y tecnológicos. Entonces, es lo que vamos a hablar el día de hoy. Específicamente hoy, el equipo 3 nos va a hablar sobre temas de aspectos políticos y de gobierno. ¿Para qué sirve el CEPTAM? Recordemos rápidamente, el CEPTAM nos ayuda a detectar oportunidades y amenazas. Detectar oportunidades y amenazas que podrían impactar a la empresa. Ya lo dijimos antes y lo repetimos. El análisis CEPTAM nos ayuda a encontrar oportunidades y amenazas que podrían llegar a impactar a la empresa. Esta detección de oportunidades y de amenazas nos permite entonces observar qué dirección lleva el mercado para de esta manera evitar fracasos en el futuro. Tomando esto en consideración, entonces tenemos una visión mucho más clara de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que deberíamos de hacer. Platicábamos ya durante la semana pasada algunos ejemplos sobre esto. Recordarán el caso del fidget spinner o de este aditamento que se colocaba en los fidget spinners y cómo esta persona, este emprendedor, pues no tenía una visión tan clara del mercado porque no se daba cuenta que ese producto ya estaba obsoleto y era prácticamente imposible revivirlo con ese otro aditamento que no provocaba nada. Entonces, para eso nos ayuda este tipo de análisis. Ahora bien, ya comentamos algunos aspectos sociales. Por ahí el equipo hacía referencia sobre todo a temas de edad, a temas de raza, por ejemplo, a movimientos geográficos, pero abarca obviamente mucho más. Decíamos, el aspecto social, la S de CEPTA, tiene que ver también con la tasa de crecimiento de la población, las edades de las personas, los niveles de salud, de educación o de movilidad dentro de del propio país o incluso las migraciones existentes. Tiene que ver también con el tipo de empleo que tienen las personas, la forma en que trabajan, las actitudes que tienen hacia ese trabajo y sobre todo los grupos de edad que por ahí comentábamos, de si millennials, centennials, generación X, baby boomers y demás, también impactan en este aspecto. Obviamente, temas culturales como los tabúes o las actitudes hacia ciertas nociones de la vida podrían ser también un factor social que puede llegar a impactarnos. Y lo mismo con factores socioculturales específicos que podrían llegar a suceder. Aquí tenemos algunos ejemplos de cosas que podrían impactar a una empresa, ya los comentábamos en la otra ocasión. Temas económicos, pues bueno, ya decíamos tipos de cambio, decíamos aspectos relacionados con tasas de interés, créditos, financiamiento, si la economía se encuentra creciendo o no, si está estancada o está disminuyendo, si hay inflación o no lo hay, qué tal está la mano de obra, las tasas de empleo, de desempleo, etcétera. Y podemos mencionar aspectos más concretos como estos que tenemos en pantalla, poder adquisitivo, es decir, valor de la moneda, en parte, si existe o no recesión o crisis económica, inflación, las tendencias que existen en la economía y tal. Y el ambiental, que fue lo último que comentamos el viernes pasado. ¿Dónde se encuentra la empresa? ¿Qué cambios climáticos podrían llegar a impactar? ¿Cómo está en temas de reciclaje o eliminación de desechos? ¿Existen algunas políticas que nos ayuden? ¿Qué energías podemos utilizar para hacer nuestros procesos más limpios? Etcétera. Acá mencionamos algunos otros detalles que podríamos considerar. Repito, todos estos que hemos mencionado, que he mencionado yo y que han mencionado los respectivos equipos, no son limitantes, es decir, son ejemplos solamente. Puede haber 100, 200, 1000, 5000 tipos de factores distintos
Nuestra labor es identificar que existen y agruparlos en su respectivo conjunto de factores. Eso es lo que tratamos de hacer. El día de hoy, como les decía, vamos a empezar a ver los factores políticos, por lo cual les pido al equipo número 3 que empiece a compartir su presentación. Sí, voy, profe. Gracias. Y en cuanto esté listo, podemos iniciar. El siguiente, como les decía, el siguiente equipo ya tiene que ver un poquito más con aspectos de cómo impacta el gobierno, cómo impacta la parte política. Pero antes de eso, por ahí vamos a terminar de ver algunos detalles de variables sociales, algunos aspectos concretos que podríamos considerar en los factores sociales, culturales y ambientales. Adelante, equipo. Buenas tardes y casi noches. Nosotros somos el equipo número 3 y está conformado por mis compañeros Flor Vanessa Martínez Martínez, mi compañero Jesús Israel Castañeda Cifuentes, Paola Berenice de los Reyes Sena, Marta Nayeli Netro Martínez, Dacia Adalay Cortina Sosa y su servidora Sirena Liberza Espinosa. Como decía el profe, vamos a hacer mención sobre las variaciones sociales, culturales y demográficas y ambientales. Vamos a explicar cada punto para que puedan entender un poquito más a fondo a qué se refiere. El punto número 1 habla sobre la tasa de natalidad, que mide la cantidad de nacimientos de una localidad, de un país, estados, entre muchos más, durante un periodo establecido. El punto número 2 habla sobre los grupos de interés, que se definen como grupos que se ven afectados directa o indirectamente por el desarrollo de la actividad empresarial y pues por las decisiones que se toman. En este punto existen partes interesadas en una empresa y se clasifican en internos y externos. Un ejemplo es de que los internos son la gerencia, son los accionistas y trabajadores. Y por la parte externa, pues como sabemos, son los clientes, son los proveedores, la competencia, porque pues ellos no son parte de la empresa. El punto número 3 habla sobre el número de defunciones. Pues creo que está un poquito claro porque pues se refiere a las muertes que hay en la ciudad en donde está nuestra empresa y cuáles son los motivos de ahí a ver si nos afectan o no. El punto número 4 habla sobre las tasas de inmigración y emigración, que igual ya lo habíamos visto a fondo con mis compañeros que expusieron anteriormente. Por la gente que entra al país y sale y la frecuencia que lo hace y en cómo varía también. Por ejemplo, vamos a detenernos tantito en este punto de tasas de migración. No sé si han escuchado, seguramente sí, que, perdón, en los últimos años ha habido personas, una mayor cantidad de personas de Centroamérica, sobre todo de países como Honduras, incluso de algunos caribeños como Haití y algunos otros que quieren viajar hacia Estados Unidos. Y por eso necesitan pasar por México. ¿Qué implicaciones tiene eso para nosotros? ¿Creen que alguna empresa se vea afectada derivado de todos estos movimientos migratorios, por ejemplo, de hondureños, haitianos y demás centroamericanos en su paso de su país hacia Estados Unidos? ¿Hay empresas que se ven afectadas? ¿Cómo cuáles? Recientemente hubo un suceso, por ejemplo, no sé si lo vieron, en el cual se iba transportando un grupo bastante numeroso de personas de Haití hacia la frontera norte. Y de hecho, en su trayecto los detuvieron y ya no les permitieron viajar. En ese caso, ¿cómo estaban viajando esas personas? ¿Escucharon ese caso o no? Vamos a ver.
Caminando, nos dice Abigail. Yo no, dice Saulo. Vamos a ver. Vamos a... Les voy a poner la nota específica. Denme un segundo para que la vean y lo podemos comentar. Mercado Libre, cuida tu paquete. Con Haití. Ahorita regresamos a la presentación, chicos. Vamos a ver este breve video, esta nota, para que lo comentemos. Vamos ahora a Tamaulipas porque las autoridades regresaron 4 autobuses con haitianos y uno más con zacatecanos, quienes buscaban asilo en Estados Unidos. Lucía Cisneros, vamos contigo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Te saludo con gusto desde la frontera de Nuevo Laredo y efectivamente se dio a conocer por parte de la autoridad municipal el retorno de 4 autobuses con migrantes haitianos y un autobús más con zacatecanos que buscaban asilo político en Estados Unidos a través de esta frontera de Nuevo Laredo. Te comento, Arturo San Miguel, presidente municipal, dijo que en coordinación del Instituto Nacional de Migración, dijo que por el cierre de la carretera que lleva a Coahuila, estos autobuses se desviaron a Tamaulipas. Este retorno se realizó hace algunos días con el objetivo de evitar pues un congestionamiento en la ciudad. Este autobús de zacatecanos también fue retornado en el kilómetro 26, donde se transportaba 46 personas, 32 de ellos adultos mayores, quienes manifestaron buscar asilo político en Estados Unidos, por lo que estos fueron retornados al interior del país. Y escuchamos lo que comentó Arturo San Miguel, presidente municipal de Nuevo Laredo. Fue migración los detectó ahí en el kilómetro 26 hace aproximadamente unos 10 días, ¿verdad? Y fueron devueltos precisamente al interior de la región. Ellos traían el objetivo de llegar a Coahuila, pero cerraron las carreteras de Coahuila con el fin que ya no llegaran y se desviaron a tratarlos de dejar aquí en Nuevo Laredo. Y bueno, pues aquí se les dio a conocer que no era el municipio para hacer ese tipo de movimientos y fueron devueltos precisamente al interior de la región. Y ya tuvimos hace también 10 días con unos zacatecanos, estos mexicanos, que trataban también de venir a pedir asilo, eran 46, de los cuales 32 eran mayores, eran adultos. Esta es la información que se está generando al momento, seguiremos al pendiente. Claro que sí, muchísimas gracias, Lucía. Okay. En este caso, como podemos apreciar, el hecho de la migración en primera instancia necesiten un medio de transporte. En este caso, ¿cuál era el medio de transporte que estaban utilizando las personas? ¿Eran simplemente caminando? Los autobuses. En autobuses. ¿Los autobuses son de una empresa privada o son de gobierno? Si tú necesitas viajar de un lugar a otro, lo haces en un camión público o de gobierno. Perdón, privado o de gobierno. Pues es bastante claro, ¿no? Gobierno. Lo hacemos en un autobús privado, en un autobús de una empresa privada. Conocen seguramente Transpaís, conocen Futura, conocen, no sé, cualquier cantidad de empresas de autobuses. Precisamente, este tipo de empresas, por ejemplo, se ven afectadas en este caso por las decisiones que se toman. Y estas decisiones pueden impactar de cierta manera. ¿Qué sucede entonces? Si estamos hablando de que una serie de migrantes está tratando de llegar a Estados Unidos, pero existen ciertas políticas que les impiden y que de repente cuando están llegando a Coahuila le dicen, no, la carretera está cerrada. Pues bueno, vámonos a Nuevo Laredo. Y en Nuevo Laredo le dicen, no, aquí no los vamos a recibir. Van para atrás. Un tema es el propio migrante, que pues ya no sabe qué hacer, a dónde ir y tal. Pero aquí no estamos viendo el tema social del migrante, estamos viendo cómo ese tema social impacta a algunas empresas. ¿Qué empresa se ve afectada por esas acciones?
¿qué empresa se ve afectada tanto por la migración como por las decisiones de gobierno en este caso? Pues serían las de autobuses. Exactamente. Transpaís, como decía, si en dado caso llegaban a viajar ahí. Correcto. Entonces, todas las empresas de transporte, en este caso, ya por ahí lo comentan también en el chat, sea Transpaís o sea cualquier otra, se ve afectada. ¿Qué sucede? Esas personas que iban hacia su destino, a la hora de llegar y que les digan, no se pueden bajar aquí, pues la empresa dice, ¿cómo no se pueden bajar? Este era el trayecto que les vendí. Pero si no los puede bajar, ¿qué hace la empresa? Se los tiene que llevar para atrás, llevar de regreso. Y en ese caso, la empresa entonces ya no puede utilizar ese autobús para subir a otras personas. La empresa tiene que gastar más gasolina para regresar al autobús para que las personas regresen de donde salieron. La empresa está perdiendo también la confianza de muchos viajantes porque se dan cuenta de que no tienen totalmente seguro que van a llegar a su lugar de destino. Ese efecto que lleva consigo la migración impacta a muchas empresas. Antes de este caso que les puse, existió otro donde incluso los propios haitianos los bajaban de los autobuses en una carretera aquí en Tamaulipas y los haitianos se tenían que ir caminando. Ya no los dejaban volver a subir a los autobuses. Y es lo mismo, las empresas privadas se ven afectadas en la confianza. Ya las demás personas ya no van a poder viajar. E incluso les prohibieron a muchas de estas empresas de transporte de personas venderle boletos a personas de otros países, específicamente de Centroamérica. Entonces la empresa deja de ganar dinero por ese motivo. Aquí lo vemos desde la perspectiva de la migración, pero también toca aspectos de la política que existe en el gobierno en este momento. Entonces, a eso nos referimos. Son factores que están impactando a empresas. En este caso, empresas de transporte. Pero así como eso, los demás que comentaba Tsir hace un momento también tienen impactos. Podemos encontrar ejemplos o factores de cada uno de ellos que podrían llegar a impactar a las organizaciones. Ok, ese era el 4. Seguimos, Garza. Sí, profe. Bueno, nos quedamos en el punto número 5, que habla sobre programas de seguridad social. Esta ayuda con la integridad y los derechos de nosotros como ciudadanos, así como tener el orden y la libertad. Estos objetivos son fundamentales en las políticas. Este programa también pues va dirigido a las instituciones responsables de seguridad pública en el país. El punto número 6 habla sobre el manejo de los desechos. Este se refiere a que una empresa debe de identificar si existe algún proceso específico o norma para tirar basura o reusarla en un futuro. Como el profe, yo le pregunté, ¿verdad? Porque tenía un poco de duda en este punto. Me explicaba sobre un ejemplo en una empresa que podría ser una maquiladora. Que no podía tirar agua porque se utiliza en la fabricación de pantalones de mezclilla, ¿verdad? Que puede ser de ese tipo. Que se tiraba el agua de los pantalones en el drenaje de la ciudad, sino que existe pues una norma que dice que debe de tener una planta para que trate ese tipo. No sé si me expliqué. Para mí la verdad sí quedó un poquito claro porque pues se refiere a que no podemos hacer eso, de que debe de haber como una ley ahí. Y pues los siguientes puntos, que es el punto número 7, el punto número 8 y el punto número 9, también los podemos tomar de ejemplo, de que pues puede contaminar el agua, que puede también la disminución del ozono, la contaminación del aire. Y por último tenemos el punto número 10, que también es importante. Un ejemplo que podemos ver podría ser sobre la tala de árboles, que quita muchos hogares a las aves o a muchos animales, y pues ahí ya se está viendo una situación ambiental, ya que pues, como dice, las especies en peligro de extinción, pues se pueden, o sea, ya no pueden estar,
¿Por qué? Porque pues a través de eso se puede hacer los lápices, como las diferentes tipos de marcas necesitan pues ese material, y pues ahí podemos ver ese punto número 10. Y pues bueno, a continuación vamos a proseguir con el tema que le toca a mi equipo, que habla sobre las fuerzas políticas, gubernamentales y legales. A continuación voy a dejarlos con mis compañeros. Bien, los factores políticos, gubernamentales y legales pueden presentar oportunidades o amenazas para las empresas. Como vimos en clases anteriores, los factores internos o fuerzas internas representan fortalezas y debilidades para las empresas. Sin embargo, las fuerzas externas pueden representar oportunidades o amenazas. Y bien, las fuerzas políticas, gubernamentales o legales son considerados como autoridades administrativas, ya que las empresas o instituciones tienen que actuar conforme lo marca la ley y pueden verse limitadas, ya que, bueno, esas empresas tienen que actuar conforme los factores políticos, gubernamentales o legales les atribuya facultades para actuar, ya sea vendiendo o ofreciendo algún servicio o producto. Ok, aquí es importante lo que comenta Martínez, porque cuando habla de que deben ser prioridad administrativa para las empresas, básicamente nos está diciendo, si no cumples con estos factores o si no cumples con estas características que te está imponiendo una ley o te está imponiendo gobierno o la política en general, va a provocar que te cierren la empresa, tan sencillo como eso. Imaginen, por ejemplo, una organización, digamos, vamos a irnos a un caso muy sencillo que seguramente todos van a entender inmediatamente. Digamos que yo quiero vender cerveza, ¿ok? Quiero vender cerveza porque sé que se vende mucho, porque sé que la gente, los jóvenes, sobre todo entre 18 y 22 años, y más los de la Politécnica, les encanta la cerveza. Entonces voy a poner un puesto de cerveza justo en la entrada a la Politécnica, ya que regresamos a época presencial. Me voy a poner ahí afuera, voy a comprar un food truck, y allí voy a llevar un chorro de cartones de cerveza con un chorro de hieleras con hielo, y ahí para cuando van saliendo les voy a vender cerveza. Y ya. Oye, ¿qué hiciste para hacer eso? No, pues nada más fui a comprar cerveza grande y ya se las vendo allá. Listo. ¿Creen que eso sea posible? ¿Creen que eso pueda llevarse a cabo? ¿O puede ser que tenga algún problema con ello? ¿Qué aspectos debería de considerar? ¿Otra vez, Heidi? Que no se puede llevar a cabo eso porque para poder poner una tienda donde vendan cerveza, creo que son varios metros lejos de una institución educativa. Ok. ¿Quién dice eso? Ay, no sé qué es, pero a mí me dijeron cuando pusieron. Ajá, el gobierno, vaya. Hay una normativa, hay una ley, hay un acuerdo que nos marca gobierno que dice que no se puede vender cerveza a menos de 150 metros de una institución de educación. Y es correcto. Ahora bien, supongamos que estoy a 150 metros, que en lugar de ponerme justo en la entrada a la Politécnica, me puse acá por el Cuerudo, en el semáforo por ahí. Allí puse mi puestito, mi food truck, y ahí estoy vendiendo cerveza a todo el mundo que pase. ¿Ya podré hacerlo? ¿O puedo tener algún otro problema? ¿Qué creen ustedes? Ya no hay problema, ¿no? ¿O sí? ¿Puedo vender cerveza nada más porque sí y ya? ¿O existe otro problemita por ahí? Muy bien, Fernanda y Jiménez nos comenta en el chat.
existe una licencia que se llama permiso de alcohol o permiso de venta de este tipo de artículos. Entonces yo necesito considerar obtener esa licencia antes de vender mis productos. ¿Qué pasa? Número uno, si yo vendo cerveza dentro de una institución de educación. O, ¿qué pasa si yo vendo cerveza sin mi licencia o mi permiso para vender alcohol? ¿Qué creen que pase? Me multan. Y no solamente me multan, me pueden clausurar exactamente. El tema de cárcel probablemente no, ahí ya es un tema penal y eso ya sería una cuestión demasiado drástica que creo que no lo contempla la ley, salvo ciertas circunstancias. Por ejemplo, que te dé a tomar forzosamente y eres menor de edad y cosas así, pero ya eso es otra cosa. Pero en este caso, por lo menos multas o clausuras sí puede haber. ¿Ok? Por eso la importancia de considerar estos factores. Es una prioridad administrativa, nos decía su compañera. Esto tiene que ver entonces con que si no cumple lo que te marca la ley, pues la empresa no va a poder existir. Hay algunas otras normativas o leyes donde es mucho más flexible. Por ejemplo, ustedes saben o están aprendiendo o aprenderán un poquito más adelante que para poder tener una empresa necesitan registrarla legalmente. Ir a Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributario, a través del SAT, y registrarla. Ir también aquí a Registro Público de la Propiedad y registrar su nombre, registrar su empresa, registrar sus marcas y tal. Eso se supone que todos lo debemos hacer. Sin embargo, no todas las empresas lo hacen. Y gobierno hasta cierto punto es flexible en ese sentido. En este momento no es como que les esté pidiendo a todos los vendedores ambulantes de la ciudad que se registren. No, eventualmente lo hará. Va un poquito para allá. Pero si de repente llega el SAT y ve que no está registrado en tu hacienda, te va a cobrar una multa y te va a decir que te registres. Sigue siendo una prioridad entonces administrativa, porque si no, te multan, te cierran la empresa. Todas las leyes que marcan temas para empresas deben ser seguidas al pie de la letra. Si llega Protección Civil y no tienes acomodado de acuerdo a cómo marcan sus reglamentos, te multan o te clausuran. Si llega alguna otra entidad, por ejemplo, alguna cuestión sanitaria en temas como en lo que ha pasado en los últimos año y medio, 2 años respecto a la pandemia, que no tenías a lo mejor uso de cubrebocas con tus trabajadores o medidas de distanciamiento social o medidas para lavarse las manos y tal, te clausuran y se cierran. Todas estas son leyes, normativas, políticas que pueden impactar a una empresa y por lo cual debe de prestarse especial atención. ¿Okay? Desde el tema de impuestos que comentaba por allá Abraham al principio, hasta normativas muy específicas como estas que estamos comentando, son aspectos clave. Y en algunos casos representan oportunidades. Por ejemplo, si el municipio no está expidiendo licencias de alcohol, pero yo ya tengo desde antes, pues ya la armé. Eso es una oportunidad para mí y una amenaza para todas las nuevas empresas que quieran empezar a vender alcohol. Entonces, a eso se refiere este grupo de factores. Aquellos elementos, aquellas variables, aquellos aspectos, aquellos factores que pueden impactarte porque son políticas, normas, legislaciones o puntos de vista incluso de gobierno. Bien, seguimos. Sí, siguiente diapositiva, por favor. Bien, las fuerzas políticas, gubernamentales y legales son consideradas fuerzas externas, ya que son ajenas a la organización. Bien, muchas empresas se encuentran limitadas a estas fuerzas, se encuentran limitadas ya que son fuerzas externas y no es algo que esté en sus manos, como son los factores sociales, culturales, tecnológicos, pero bueno, en este caso nos enfocaremos en las fuerzas políticas, gubernamentales y legales. Y bueno, no tanto que las empresas se encuentren limitadas tampoco, sino que también estas fuerzas ayudan a hacer proyecciones de datos para la toma de decisiones. Y bueno, esos factores son importantes, ya que si hay algún cambio en los factores políticos o legales,
ya pueden beneficiar o pueden afectar a alguna empresa u organización. Y ya que si hay un cambio, pues toda la empresa tiene que reestructurarse o hacer un cambio para poder cumplir con ellas. Y bueno, un ejemplo. Aún no. Bien, un ejemplo de esto de cómo las fuerzas externas, como lo son las fuerzas políticas, gubernamentales y legales, puede afectar o beneficiar a una empresa, sería como nos mencionó el profe la clase pasada, que son los autos chocolate. Ya que, por ejemplo, están las empresas que venden carros aquí en México, que son las gerencias, y están las empresas que se dedican a nacionalizar los carros que no son de aquí de México. Entonces, el gobierno aún no ha dado una respuesta clara ante esta situación, pero en el caso en que el gobierno decida que se legalicen, pues habría una pérdida considerable para las empresas que se dedican a vender autos aquí en México, pero representaría una oportunidad para aquellas agencias que se dedican a nacionalizarlas. Otro ejemplo sería por la denominación de origen, que sobre la leche. Bueno, cuando vamos a una tienda y queremos o vamos al área de lácteos, vemos que hay leche de soya, leche de coco, leche de almendras y leche de vaca. Pero si prestamos atención o sabemos lo que significa, lo que es el concepto de leche, se refiere a aquella leche o producto que solamente provenga de algún animal. Y la leche que es de almendras, coco, soya, no es leche, es solamente una bebida vegetal. Entonces, aquí es donde intervienen los factores o fuerzas políticas, gubernamentales o legales, ya que si las fuerzas legales y gubernamentales deciden que estos productos que son bebidas vegetales se etiqueten como leche, representaría una amenaza para la leche o empresas que sí se dedican a la leche que sí es de vaca, ya que están como que peleando por una competencia desleal, ya que no es realmente leche, sino una bebida vegetal. Pero si decidieran negar el etiquetado, representaría una amenaza para estas empresas que se dedican a las bebidas vegetales, pero una oportunidad para las empresas que sí venden realmente leche que proviene de algún animal. Siguiente. Bien, en los factores políticos, gubernamentales y legales se encuentran variables que son variables políticas, gubernamentales y jurídicas. Y vamos a explicar cada una. La primera son cambios en las leyes fiscales. Una ley fiscal es la forma en la que el gobierno rige de qué forma se tiene que pagar algún impuesto. Y bueno, estos impuestos ayudan para solventar gastos del gobierno, como lo son instituciones públicas, de salud o de educación. Y bien, esto tiene también influencia o relevancia en las empresas, ya que si hay algún cambio en alguna ley fiscal, como lo es el ICR, pues estas empresas tienen que hacer modificaciones o cambios en su desarrollo organizacional para poder cumplir con estos nuevos requisitos. Otro, que es el segundo, son los aranceles especiales. Bueno, los aranceles igual es otro impuesto que es por la exportación e importación de productos o unidades. Y bueno, esto se clasifica ya que están los aranceles que es al valor. Y bueno, esto se aplica más que nada en el valor del producto o el valor que tengan dichos productos o todo lo que son toda la exportación, pero por el valor del producto. Y también está el específico, que aquí no importa cuál es el producto, sino que su valor es por unidades o por cantidad. Y está el compuesto, que es la combinación de ambos. Y el tercero es número de patentes. La patente es un derecho exclusivo que se le da o se le otorga a algún creador o a alguien que haya inventado un producto o el proceso de algún servicio. Y bueno,
Eso también tiene relevancia en las empresas, ya que si, por ejemplo, una empresa inventó o creó un proceso o producto, pues la patente es de mucha ventaja, ya que esto le puede beneficiar a las empresas para que tal producto o tal servicio sea únicamente de él y todas las ventas sean únicas para esa empresa, al igual que puede tener más beneficios como regalías o que los inversionistas estén interesados en ellos. Bueno, vamos a continuar con las siguientes. Que la primera es ley de protección al medio ambiente. Es importante saber esta variable, ya que puede afectar a la empresa o a las empresas. Un ejemplo puede ser de que queramos poner una fábrica, ya sea de textiles o de algo que produzcan, y la queremos poner en una ciudad, una región donde hay una gran extensión de fauna y flora. Por obvias razones debe de haber algunas leyes que la protejan y debemos respetar esas leyes para no meternos en problemas. ¿Y cómo puede afectar a nuestra empresa? Posiblemente un producto, ya que no podemos no se puede contaminar. Creo que es una afectación. La que sigue es legislaciones de igualdad de empresa. Citando el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo, nos habla de que hombres y mujeres deben tener las mismas oportunidades, mismos sueldos, mismos puestos, que pueden competir por los mismos. Y ya que esta variable dentro de la empresa se busca la igualdad del trabajo, es lo que se busca en esta ley y es la forma en la que puede afectar a la empresa. La siguiente variable es las relaciones del país con otras naciones clave. Esta variable es esencial para a la hora de comprar, exportar, vender algún producto y para ver con qué país en nuestro país donde tenemos nuestra empresa, por ejemplo aquí en México, que no tenga problemas con otros países a la hora de exportar. Por ejemplo, supongo que México tiene problemas con Rusia y a la hora de querer vender producto nos podemos meter en problemas con el país o viceversa. Cuando ellos nos quieran vender algo, podemos tener problemas por ambas partes. Ok, vamos a dejar hasta aquí la presentación, equipo. Se nos acabó el tiempo. En todo caso, vamos bastante bien. Solamente vamos a aclarar esta última diapositiva para que no se vayan con una idea errónea. Lo que están comentando sus compañeros de este listado son factores o variables que entran en este caso, son ejemplos solamente, no quiere decir que estas son las únicas o que estas son las principales o las mejores o las peores, no, simplemente son ejemplos que en este caso puso David en el libro, pero puede referirse a cualquier otra cantidad de elementos que pueden llegar a impactar, siempre y cuando tenga que ver con alguna cuestión política, de gobierno, de legislaciones, etcétera. ¿Vale? Dejamos hasta aquí entonces. Muy bien, equipo, hasta ahorita. La siguiente clase, el día de mañana, continuamos. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan una excelente noche y nos vemos mañana. Hasta luego. Profe, ¿busca con usted al final? Sí. Hasta mañana, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta mañana, profe, gracias. Hasta